Buenas noches. Mi nombre es Javier Ramírez Narváez, soy maestrante en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Hoy vamos a tratar el tema de la educación inclusiva, los retos y desafíos que tienen los gobiernos y las sociedades para enfrentar la misma. La agenda que vamos a tratar es la siguiente: el derecho a la educación y los derechos humanos, la normalidad en la escuela, la inclusión laboral de personas con discapacidad y el plan que tiene la Organización Mundial de la Salud sobre la discapacidad. Luego trataremos las conclusiones y por último haremos unas reflexiones sobre los retos y desafíos. El derecho a la educación y los derechos humanos. Aquí vamos a abordar dos temas principales. El derecho a la educación tiene tres etapas. La primera son las escuelas especiales. ¿A qué se refieren con esto? En que hubo la necesidad de crear unas escuelas que llamaron especiales o educación especial para estas personas que eran consideradas, llamémoslo entre comillas, anormales, ¿cierto? Entonces estamos hablando de minorías, estamos hablando de grupos étnicos, grupos indígenas, estamos hablando de personas con alguna limitación o discapacidad. Entonces para ellos les crearon una escuela especial para que ellos allá tuvieran esa enseñanza y ese derecho a la educación se pudiera materializar. La segunda etapa es la integración. Quiere decir que a estas personas que mencionamos anteriormente, las vamos a integrar al sistema educativo ya existente. Entonces, por poner un ejemplo, las niñas tenían que integrarse y aprender a estudiar con los temas que ya estaban diseñados para los hombres, ¿sí? Y la tercera etapa es la adaptación. Esta adaptación conlleva a que ya es el sistema educativo el que tiene que adaptarse a las necesidades que tiene la comunidad estudiantil, ¿cierto? Entonces ya toca incluirlos, ¿cierto? Dentro de esta adaptación hay que incluirlos dentro del sistema propio que se está manejando para que ellos no se sientan de alguna forma excluidos. La segunda parte de este tema tiene que ver con con los derechos humanos en la educación como exigencia para la educación en derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que si una persona no tiene garantizados sus derechos humanos, no va a tener garantizada tampoco la educación. Y para que esto suceda, la persona debe ser educada. O sea, el derecho a la educación como un derecho humano se le debe garantizar a la persona para que de ahí se desprendan los demás derechos a los cuales esa persona tiene derecho, valga la redundancia. Todo lo anterior nos los presentó la autora de ese artículo conocido como Contenido y Vigencia del Derecho a la Educación, Tomaszewski 2002. El segundo tema que vamos a abordar es la normalidad en la escuela. Aquí nos hablan de la discapacidad y hay una discordia entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que dice que la población discapacitada es del 6,4%, aproximadamente unos 2.600.000 personas, y la Fundación Saldarriaga Concha habla de 7%, es decir, 3 millones de personas serían las discapacitadas en Colombia. Para estas personas se han generado unas políticas públicas. Hablemoslo desde el punto de documento como tal. La Constitución Política de 1991, leyes, decretos y lineamientos, estos últimos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional para la inclusividad de la educación o la educación inclusiva. Y la normalización que se basa principalmente en el pensamiento eurocéntrico, que es lo que nosotros hemos tenido desde hace mucho, ¿sí? Se ha vuelto la hegemonía de la normalización o la normalidad en la escuela. Entonces, a la escuela deben ir los que son normales, ¿cierto? Los anormales no deben ir a la escuela. Este pensamiento se está tratando de erradicar con el tema de la educación inclusiva. Villa 2017, en su documento Hegemonía de la Normalidad en la Escuela, nos presenta el contenido que acabamos de tratar con relación a la normalidad en la escuela. El siguiente tema nos conlleva a hablar de la inclusión laboral, personas con discapacidad y la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué tiene sobre este tema? Entonces, ¿qué nos dice FEDesarrollo y nos dice la misma Organización Mundial de la Salud, la OMS? Entonces nos presenta que la tasa de desempleo, la tasa de empleo y la tasa de pobreza de la población discapacitada. Nos dicen que mediados de la década del 90 y finales de la década del 2000 no ha variado, se ha mantenido igual, ¿cierto? Siendo las personas con discapacidad las más desfavorecidas. Por tanto, no tienen una formación, lo que hablábamos al inicio.
no hay una garantía del derecho a la educación como derecho humano, y si esta persona no tiene el derecho a la educación y a esto le sumamos que tiene una limitante de cualquier índole, pues va a ser más difícil que esta persona tenga un empleo y tenga unas condiciones de vida mejor que las que está registrando en estos momentos la Organización Mundial de la Salud y FEDesarrollo. En las conclusiones, nosotros tenemos aquí el siguiente ejemplo, donde básicamente hacemos referencia o hago referencia a la pirámide que hacía Abraham Maslow, ¿cierto? Donde él decía que habían unas necesidades biológicas, habían unas necesidades de superación, y que cada vez que la persona obtenía algo o conseguía algo, la persona iba queriendo superarse y queriendo y buscando más cosas para su beneficio. Entonces, lo principal aquí es la educación. El derecho a la educación es la base fundamental. Si la persona no tiene garantizado este derecho, va a ser muy difícil que los demás derechos puedan ser garantizados, ¿sí? Entonces, la educación es el soporte de todos los demás derechos. Una persona educada puede tener un pleno disfrute de todos sus derechos, sin importar la persona si tiene una condición especial, por llamarlo de alguna forma, si la persona es anormal, como es la costumbre del pensamiento eurocéntrico. Pero si esa persona tiene garantizado ese derecho, su educación primaria, su educación básica, su educación media, su educación universitaria, esta persona va a satisfacer muchas de las necesidades que de pronto en este momento le están siendo una limitante. Por último, en las reflexiones de los retos y desafíos de la educación inclusiva, quiero referirme a los lineamientos que ha hecho el Ministerio de Educación Nacional sobre este aspecto. Y se considera que la educación inclusiva debe estar rodeada de los gobiernos, la sociedad, la familia y los maestros. La educación no es responsabilidad única de los maestros. La educación es responsabilidad de todos. Si el gobierno no tiene unas políticas fuertes y sólidas, pero políticas de verdad, va a ser muy difícil que los maestros puedan desarrollar este tema de la educación inclusiva. Si la sociedad no pone de su parte en sus comportamientos, en el apoyo económico, de infraestructura, etcétera, etcétera, va a ser muy difícil de la educación inclusiva pueda superarse. Y si la familia no está en esa disposición de que el compañerito de mi hijo es una persona que tiene una diversidad funcional, y si eso no va a ser aceptado, no va a ser bien visto, también va a ser un impedimento para la educación inclusiva. Entonces esos son los retos, son unos retos y desafíos de aceptación, ¿cierto? Más que desde el papel y de redactar documentos, es como de aceptación, de que entendamos de que todos somos normales, ¿cierto? No ponernos a sacar estereotipos de que este por qué no tiene y yo sí tengo, entonces este es diferente a mí, este es anormal, este es blanco, este es negro, etcétera, etcétera. Entonces les agradezco su atención y esto era todo lo que quería tratar el día de hoy. Muchas gracias.